10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. La huelga en Sabana de Torres, que ya tiene más de un mes. La prima de servicios, un derecho de trabajadores y trabajadoras por tiempo laborado en el semestre. Así va la negociación del salario mínimo para el 2023. Este es el aumento que piden las centrales. Yo soy Mayra Alejandra Restrepo. Y yo soy Ferney Darío Jaramillo. Somos el equipo de comunicaciones de la Escuela Nacional Sindical y junto a la emisora virtual de ADIDA producimos este programa que se llama AIL Radio. Este es un programa informativo de la Escuela Nacional Sindical y de su Agencia de Información Laboral. Este podcast estará disponible en la emisora virtual de ADIDA, en la página web de la Agencia de Información Laboral, que es ail.ens.org.co. También nos puedes escuchar en las principales plataformas de podcast. Muchas gracias por escucharnos y compartir nuestros contenidos. Hoy es 10 de diciembre del año 2022. En nuestra edición hablamos del Día Internacional de los Derechos Humanos, de la huelga que tienen los trabajadores palmeros en Santander. Vamos a conversar sobre la prima de servicios para las trabajadoras domésticas y hablaremos de la negociación del salario mínimo para el 2023. Bienvenidas y bienvenidos. La Agencia de Información Laboral de la Escuela Nacional Sindical presenta AIL Radio. AIL Radio. Todo lo que pasa en el mundo del trabajo, el sindicalismo, la defensa de los derechos humanos y la democracia, lo escuchas aquí en AIL Radio. AIL Radio. La opinión de los especialistas sobre los temas de actualidad. Esta es la editorial. La editorial. La comunidad internacional celebra el Día de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de cada año, el mismo día que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La creación oficial del Día de los Derechos Humanos se produjo en 1950, en virtud de la Resolución 423 de la Asamblea General, en la cual se invitó a todos los estados y organizaciones interesadas a que adoptaran el 10 de diciembre como Día de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece una amplia gama de derechos y libertades fundamentales, a los que todas y todos tenemos derecho. Garantiza los derechos de todas las personas en cualquier lugar, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo o religión, lengua o cualquier otra condición. Para la editorial de hoy hemos invitado a Viviana Colorado, líder temática de Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical, quien nos hablará de la importancia y reivindicación del movimiento sindical como defensor de derechos humanos. Desde el año 1948, cada 10 de diciembre, conmemoramos la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Desde entonces, año tras año, se reivindica la importancia de este patrimonio histórico de la humanidad que concebimos ante todo como el resultado de invaluables luchas sociales y populares por la dignidad humana. Luchas que se han forjado al calor de las aspiraciones y el accionar de sujetos individuales y colectivos por la defensa de condiciones materiales que permitan una mejor y más justa existencia. Es por ello que esta fecha emblemática nos convoca no solo a elevar voces por el respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos, bajo el entendido que cada vez es más amplia la brecha entre lo consagrado en numerosos mecanismos de protección a nivel nacional e internacional de los derechos humanos y lo que viven millones de poblaciones en el mundo. Es importante en este escenario destacar y dignificar la labor por la defensa de los derechos humanos, principalmente en un contexto como el colombiano, caracterizado por graves y masivas vulneraciones a los derechos humanos, en medio de dinámicas de guerra y de violencias estructurales, desigualdad, injusticias sociales, exclusión política, así como una impunidad imperante. La labor de defensores y defensoras representa un aporte invaluable en la democratización de la sociedad y en la dignificación de la vida. Justamente ese ha sido el contexto habitado por el movimiento sindical más estigmatizado y perseguido del mundo. Así lo dejan ver más de 15.000 violaciones a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra sindicalistas en Colombia entre el año 1971 y el año 2022, de las cuales 3.312
han sido homicidios. Tan solo en el último año se ha presentado un incremento considerable en los casos de violencia antisindical. Hemos documentado 272 casos, de los cuales 20 han sido sindicalistas que perdieron su vida. Por eso resulta imperativo reconocer lo ocurrido con el sindicalismo, sobre todo para sentar bases de no repetición, justicia y reparación para las víctimas. De hecho, esta larga trayectoria de violencia en contra del sindicalismo, una violencia sistemática y selectiva, así como el legado del sindicalismo en nuestra sociedad, han sido reconocidos recientemente en el informe final de la Comisión de la Verdad y en el caso anexo Verdades Inaplazables, violencia antisindical en el marco del conflicto armado interno, en el cual se recoge parte del relato entregado por el sindicalismo, mujeres sindicalistas y las víctimas ante esta entidad de la justicia transicional. Frente a este grave fenómeno, la Comisión de la Verdad se pronuncia de forma histórica, reconociendo la violencia antisindical en Colombia como un trauma colectivo, una huella de dolor en la identidad del país, una herida profunda a la democracia y un ataque a la actividad política y social, lo cual generó impactos masivos e intolerables. Todo lo anterior nos lleva a destacar también la capacidad de resistencia y de agencia de hombres y mujeres que siguen viendo en el movimiento sindical una apuesta de transformación social a través de la defensa de derechos. Por eso, en el marco de la conmemoración del 10 de diciembre, reivindicamos el sindicalismo colombiano como un sujeto histórico resistente y defensor de derechos humanos, que lejos de rendirse y claudicar ante una violencia antisindical absolutamente letal, se preocupó por continuar en la búsqueda de la democracia, la dignificación del trabajo y la justicia social. Asimismo, reconocemos en las víctimas de la violencia antisindical sujetos políticos activos y de derechos, hacedores de memorias, reclamantes de dignidad, verdad, justicia y reparación. La sociedad colombiana aún tiene la tarea de otorgar al sindicalismo el lugar que se merece en la historia. Asimismo, el nuevo gobierno tiene el desafío de implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y dar cumplimiento al decreto 624 de 2016 con el fin de impulsar el proceso de reparación colectiva e integral al sindicalismo, fortaleciendo esta expresión organizativa del movimiento social de trabajadores y trabajadoras por la defensa de los derechos humanos y de la democracia en el país. Les invitamos a visitar nuestro portal web www.ail.ens.org.co sobre la violencia antisindical en Colombia. También les invitamos a seguir nuestras redes sociales, donde estaremos durante esta semana compartiendo flyers sobre la importancia del sindicalismo para la democracia y la defensa de los derechos humanos. En AIL Radio. Derechos laborales. Para llegar al predio El Samán, de propiedad de la empresa Palmozán en Sabana de Torres, Santander, hay que adentrarse 25 minutos por la vía que va a Puerto Wilches y luego tomar un desvío por una carretera destapada en un trayecto de 1,5 kilómetros. En total, es una media hora lo que se demora una moto para llegar hasta el sitio. Este lugar no sería de importancia y no tendría mayor relevancia de no ser porque allí hay casi 100 trabajadores en huelga desde el pasado 4 de noviembre. Desde hacía varios meses estaban tratando de organizar un sindicato para reclamar sus derechos ante la empresa. El 25 de septiembre, después de varias reuniones clandestinas y de dejar el miedo que todos tenían, crearon. Al otro día, el 26, le presentaron pliego a la empresa Palmozán S.A., la cual dilató el inicio de la negociación y solo se reunió con el sindicato el 12 de octubre. Ese día les dijo que no iban a negociar, sacaron varias excusas y se pararon de la mesa. El sindicato siguió con el ánimo de llegar a un acuerdo, pero no fue posible. Así que el 30 de octubre, con la supervisión del Ministerio de Trabajo, votaron la huelga. Asistieron 104 de los 109 afiliados y 97 eligieron sí a la huelga. En la actualidad, la huelga continúa. Los ánimos de los trabajadores siguen fuertes. Con la ayuda de organizaciones sindicales hermanas que han sido solidarias y el apoyo jurídico del Centro de Atención Laboral Puerto Wilches y de otras entidades que se han hecho presentes, los trabajadores han sorteado este mes largo de huelga y esperan seguir. Estoy dispuesto a pasar el 31 que estamos, que ya viene para encima, y el otro sí es caso. Si no se llega a un acuerdo en que no queremos que la empresa no estamos pidiendo nada para volverlos ricos.
estamos pidiendo algo que los beneficie a nosotros y a ellos también, pero ellos se niegan. Pero ¿cómo se formó el sindicato y cuáles fueron las razones que llevaron a los trabajadores a organizarse? Vamos a escuchar a Yulica Sánchez, una líder política de Sabana de Torres. A ella y a Domiciano Santos, quienes son integrantes del pacto histórico en el municipio, llegaron los trabajadores a contarles sus problemas y a pedirles que los ayudaran a organizar un sindicato. A esa persona, él tiene un negocio y le llegaron 2 personas que le dijeron, bueno, usted que iba con Petro y que todo esto necesitamos organizar un sindicato. El compañero Chanín va a mi casa con los 2 trabajadores de Palmozán y nos dicen, bueno, queremos formar un sindicato. Dentro de la Colombia Humana hay un compañero que perteneció a la directiva del abuso Sabana de Torres y él dijo, pues yo conozco del sindicalismo del petróleo, pero conozco a personas que han estado en el sindicalismo, de La Palma. Y se comunica él con José Daniel, que es el presidente de Sintra por Aceites, y con un ex miembro también de Sintra por Aceites, que es Deiber Parra. Y José Daniel también contacta a Jaiber con el abogado Andrei Piñeres. Y ahí es donde comenzamos a hacer reuniones porque sabíamos que necesitábamos 25 personas para formar un sindicato. Entonces empezamos los primeros 2, luego llegaron 6, luego llegaron como 15, pero nos hacía falta convencer. Hicimos varias reuniones para lograr tener los 25. Cuando suponíamos que ya teníamos los 25, ese domingo no llegaron los 25. Ese día, que fue el 12 de septiembre, le dicen el día del miedo o la reunión del miedo, porque pues el sindicalismo ha sido muy mal visto por el sector empresarial. Ahora escuchemos lo que nos dice Domiciano, el comerciante y líder político de Sabana de Torres. Esto es lo que nos cuenta sobre cómo llegaron los trabajadores. Y sobre el apoyo que les han dado desde entonces. En el inicio llegaron 2 y me dijeron que querían formar un sindicato. Yo les dije, bueno, déjenme plantear en Colombia Humana a ver en qué los podemos ayudar. Y después ya llegaron 4 y así hasta que formamos un sindicato y fue por medio de Sintracepal que se pudieron afiliar porque a ellos los votaron. Después se les ayudó a conformar el sindicato de Sintra Palmozán, donde hoy en día tienen 32 días de huelga por la negativa de no negociar. La empresa como tal le dio el poder a un abogado y como el abogado no le interesa, pues por eso es que estamos aquí acompañándolos a Sintra Palmozán en la huelga. Los trabajadores también cuentan sus problemas, hablan de malos tratos por parte de los supervisores, de reclamos no atendidos, de salarios bajos y de labores mal pagas. Por eso están en esta huelga, para lograr que las cosas cambien. Integrante del grupo de trabajadores que iniciaron con la idea del sindicato. Nosotros no conocíamos nada sobre el Código Sustantivo del Trabajo. Básicamente conocíamos las prohibiciones y algunas cosas que nos hablaron ahí, pero no era más nada sino lo básico, lo que ellos querían hablar a uno, que uno no sabía nada de eso. Y pues nos decidimos sindicalizar porque es la herramienta que nos permitieron tener para poder reclamar los derechos, porque aquí la empresa muchas veces nos reunimos como grupo de guarañeros y pusimos las quejas y no nos atendían, nos decían sí, tranquilos, les vamos a ayudar, les vamos a arreglar, pero no pasaba, siempre quedaban ahí solamente como promesas. 3, 4 veces paramos como grupo de guarañeros, nada más que nosotros, los que estábamos 23, 24, como grupo de guarañeros, y nos reuníamos, parábamos la labor, venía el jefe inmediato, el administrador de la empresa, y nos sentábamos ahí, hablábamos con él, le colocábamos las quejas y le decíamos las cosas. Era real que la verdad la maleza estaba muy gruesa, era real que los insumos estaban subiendo, el combustible, el aceite, los cuchillones, era real que los repuestos de la guaraña estaban muy costosos, todos los costos que le habíamos puesto era real y todo lo asumíamos nosotros. Entonces le decíamos que nos subiera un poco de la labor, era un poco, pero ellos no quisieron, siempre nos tomaban el pelo y entonces debido a esto pues nos organizamos como sindicato y debido a que nos organizamos entonces ellos el 31 de octubre, después de la mediodía, nos mandaron un documento en la mano y diciendo que nos habían echado por el tema del clima. Los transportadores de la empresa también tenían problemas, también hicieron reclamos y tampoco fueron escuchados. Esto fue lo que nos contó uno de ellos. Muchas veces nosotros nos reunimos los operadores, tanto tractoristas como camioneros, nos reunimos con el señor administrador y con los señores supervisores pidiéndoles que nos cuadrara un poco mejor los sueldos. En el caso de los operadores salían a transportar fertilizante
y el tiempo que duraba el equipo en la bodega para descargar el fertilizante, ese tiempo no se lo pagaban a los tractoristas. Hacer el mantenimiento duraban 1 hora y ese tiempo tampoco se lo pagaban a los tractoristas. En el caso de nosotros, como transportadores de fruto, muchas veces nos tocaba irnos para la planta, durar 1 o 2 horas y ese tiempo también lo perdían. ¿Por qué? Porque nosotros nos pagan por estado, por toneladas. Y lo mismo cuando salimos a ubicar los contenedores para la cosecha, ese tiempo tampoco lo estaban pagando. Solamente nos pagaban el mero transporte de fruto que llevamos a las plantas. También reclaman por los salarios. Dicen que estos son muy bajos y hablan sobre el despido de trabajadores enfermos. Trabajo que sea bien remunerado porque la fuerza de uno vale. No es solamente usted llegar y gastar su vida ahí, porque aquí hay compañeros que llevan mucho tiempo trabajando y trabajan y no se ve progresión en ninguno de ellos. Siempre lo mismo y en caso que usted llegó y se enfermó, aquí la empresa lo bota. La empresa no tiene respeto por eso. Muchos de los que están en la huelga ya no tienen contrato con la empresa. Los contratos a término fijo que tenían no les fueron renovados. Palmó porque estaba en auge el invierno y que no lo requería por el momento. Pero todos creen que fue por el hecho de sindicalizarse. Por eso, una de las condiciones para levantar la huelga es el reintegro de todos. La huelga se levanta cuando el negociador de la empresa, en este caso que es el abogado, nos diga que va a tocar todos los puntos. Y el punto más importante para nosotros es el reintegro de aquel personal del sindicato que han despedido. Nos han hecho sacar gente del sindicato, entonces necesitamos el reintegro de todo ese personal hacia la empresa directamente y de ahí en adelante pues empezar a negociar el resto de puntos. Ahí de esa manera es la única manera que vamos a levantar la huelga. ¿Hasta cuándo seguirá la huelga? Los trabajadores están decididos a continuar en ella hasta que la empresa acepte reintegrar a los sindicalizados que hoy están por fuera y acepte negociar su pliego de peticiones. Pero para poder seguir necesitan de la solidaridad del movimiento sindical en Colombia. Este es el llamado que hace Yulica Sánchez, quien ha estado apoyando desde el inicio. Muy probablemente en este diciembre esos niños no van a tener que estrenar porque estamos en huelga, no van a tener unos juguetes. Ha estado apoyando desde el inicio. Muy probablemente en este diciembre esos niños no van a tener que estrenar porque estamos en huelga, no van a tener unos juguetes. Muchos ya tienen sus recibos atrasados, tienen sus arriendos atrasados, están haciendo rifas, están haciendo diferentes actividades que puedan recoger dinero para lo básico de su hogar, mantenerlo, pero ha sido muy difícil. Y más en época decembrina. La empresa ha dicho que ellos tienen para resistir la huelga hasta abril. Cosa que sabemos que lo hace para desanimar y para que se caiga la huelga ahorita en diciembre, que son fechas muy importantes y muy emotivas y de pasarla en familia. Ellos esperan que eso se caiga y les pedimos ese auxilio, ese llamado para que se solidaricen con la causa de estos trabajadores y no dejen morir esta huelga porque es la lucha justa de los trabajadores del gremio palmero, pero que también representa la justa lucha de los trabajadores a nivel nacional y pues mundial. Entonces pues queremos hacer ese llamado para que nuestra huelga siga y podamos tener una negociación y una convención colectiva e impacte a todo el gremio palmero para que mejoren las condiciones laborales. Quienes deseen ayudar a la organización sindical pueden comunicarse con Wilmer Antonio Vargas. Él es el presidente de Sintrapalmozán y les dará el número de cuenta para que hagan sus aportes y así contribuyan a la defensa de los derechos laborales. El teléfono de Wilmer es 312-462-4735. Señores, que viva Sintrapalmozán. ¡Que viva! ¡Que viva la justa huelga! ¡Que viva! Si escuchas a IL Radio, también querrás vernos y leernos. Síguenos en Twitter como @ENSColombia, en YouTube y Facebook como Escuela Nacional Sindical. También puedes visitar ail.ens.org.co. Se llega a diciembre y con las obligaciones legales de empleadores y empleadoras. Una de estas obligaciones legales es la prima de servicios, un derecho de trabajadores y trabajadoras, el cual corresponde a 30 días de salario por año, que se deben reconocer en 2 pagos, en junio y el otro en diciembre, a más tardar el 20 de diciembre. El pago de la prima de servicios para trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico se contempla en el marco del cumplimiento de la Ley 1788 del 7 de julio de 2016. Hablamos con Daisy Henao, profesional misional de la Escuela Nacional Sindical, sobre la importancia que las y los empleadores les paguen a sus trabajadoras domésticas la prima de servicios. Pagar la prima de servicios a las trabajadoras remuneradas del hogar a partir de la Ley 1788 del 2016 es una obligación que todo empleador y empleadora tiene cuando contrata verbal o por escrito a una persona para desarrollar tareas domésticas en su hogar. Y se hace importante cumplir con este deber por 2 razones fundamentales.
Primero, porque evita en el futuro sanciones económicas mayores por el incumplimiento de la ley. Y segundo, porque esto hará que las mujeres que desarrollan esta actividad tengan mayor capacidad de ingresos para cubrir sus necesidades, mejorando así su calidad de vida, lo que sin duda se verá reflejado en el desempeño de su labor. Así que no lo olvides, pagar la prima de servicios a tu empleada es tu deber. La multa por el no pago de la prima de servicios a una trabajadora o trabajador doméstico es la misma que se aplica para cualquier trabajador en Colombia. Está contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que corresponde a un día de salario por cada día de mora. En AIL Radio. Variedades. Esta semana se realizaron varias reuniones de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el escenario donde se define el aumento del salario mínimo para el 2023. El viernes, el Comando Nacional Unitario, que agrupa a las 3 centrales sindicales y a los pensionados, dio a Francisco Maltés, el vocero de las centrales, dijo que posiblemente se presente una recesión el próximo año y que los gobiernos se deben adelantar a eso. Una manera es incrementando los salarios, como ya lo han hecho en otros países. La propuesta de aumento del salario mínimo que las centrales defenderán en la comisión es del 20%. Escuchemos a Francisco Maltés y la justificación para este incremento. Sobre el tema en discusión hay que decir lo siguiente. Los organismos internacionales han vaticinado que en el año 2023 puede haber una recesión mundial. Y hay gobiernos que se han venido anticipando al tema de esta recesión, y es gastar más. Algunos gobiernos, como el gobierno australiano, ha incrementado el salario mínimo en el 15%, de igual manera el gobierno alemán en el 15%. En España se aumentó el salario mínimo de 850 a 1.000 euros. Y la semana pasada, en un acuerdo tripartito en México, se aumentó el salario cerca del doble de la inflación, como un mecanismo de anticiparse a la recesión. En Colombia ya estamos viendo que el gobierno comienza a adelantarse a esta recesión gastando más, como se debe hacer en la recesión. En este mes comenzarán a otorgar unas ayudas, una renta a las madres cabeza de familia de cerca de 500.000 pesos, medio salario mínimo, y se ha dicho de igual manera que el año entrante a las personas mayores de 65 años sin posibilidades de pensionarse. Es decir, hay un aumento en el gasto para combatir la recesión. El movimiento sindical aspira y espera que haya igual voluntad política en los empresarios frente al tema del salario mínimo. Y por eso hemos hecho una propuesta inicial de que el incremento salarial sea del 20% para el salario mínimo, y la sustentación sería la siguiente. Para los sectores vulnerables, a noviembre la inflación va en cerca del 14%. Más 1,24 de productividad, estamos hablando del 15%. Y el 5% adicional es para recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido en el transcurso del año. Y por supuesto hemos planteado unas medidas de política económica frente al tema de las tarifas de energía, frente al tema de la tasa de interés de usura y frente a los medicamentos, para que se preserve el poder adquisitivo del ingreso de los colombianos y las colombianas. El Comando Nacional Unitario expresa su voluntad política de llegar a un acuerdo en torno al salario mínimo y a las peticiones de los compañeros pensionados que tienen que ver con que el aumento sea igual al del salario mínimo y los aportes a salud se reduzcan al cero, como se hizo en los empresarios. Este lunes 12 de diciembre se realizará una nueva reunión. Se espera que este día haya un consenso entre empresarios, gobierno y trabajadores sobre la cifra que debe aumentar el salario mínimo. Por parte de las centrales, las cartas están sobre la mesa y hay voluntad política para llegar a un acuerdo. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio o por su plataforma digital preferida.